Marketing Online, episodio 523. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un lunes más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias, noticias, del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, da igual cómo lo llames, esto es Marketing Online. Llevamos ya 523 episodios y no vamos a descubrir ahora la pólvora. Mi nombre es Emilcar, de la red de podcast Emilcar FM, y estoy aquí porque hoy es 16 de mayo de 2016 y eso significa que este programa cumple 2 años. Sí, señor, 2 años todos los días enseñándonos a desarrollar nuestros negocios online. Así que hoy vamos a hacer algo especial. Pero antes, recordad rápidamente, boluda.com/cursos, ya lo sabéis, esos videotutoriales guiados paso a paso en tiempo real para aprender marketing online y desarrollo web. Todo lo que necesitáis para montar vuestro negocio online, cada día una clase a las 10 y 10. Hoy recordad que seguimos con el curso de AdWords, donde estamos aprendiendo a crear campañas en la red publicitaria más grande del mundo. Y ahora sí, venga, vamos con el contenido del episodio de hoy, porque te estarás preguntando dónde está Joan. Y es que hemos pensado que una manera original y divertida de celebrar estos 2 años de podcast sería entrevistando a Joan, haciendo que se ponga justo al lado del micrófono contrario al que suele estar. Así que allá vamos. Muy buenas, Joan. Hola, Emilio, muy buenos días. Qué sensación más rara escuchar mi propia CTA, mi propia intro, pero vamos, muy divertida, como dices tú, y yo creo que más que justificado, después de 2 años de podcast. Lo he hecho bien. Lo has hecho estupendo, o sea, incluso has clavado la CTA, el curso de AdWords. Yo es que, vamos, ya te digo, me ha encantado. Yo creo que a partir de ahora ya una vez a la semana puedes tomarme el relevo y así yo me voy de vacaciones ese día, ¿no? Claro, no, o si alguna vez, en 2 años no te has puesto enfermo nunca, pero si alguna vez te pusieras, ya sabes que yo ya tengo todo preparado pues para entrevistarte. 2 años ya, Joan, madre mía, sí, no sí. está nada mal, para ser, digamos, por lo que yo sé, tu primer podcast. ¿Sí? Generalmente a uno le cuesta encontrar el punto. Yo empecé con mis podcasts en 2006, he tenido varios programas, algunos han durado más, otros menos, pero tú con el primer intento ya te has dado en el clavo con un formato. Y además te han mantenido fiel y puntual de una manera admirable. Sí, efectivamente. Bueno, yo hice un poco de trampa, porque tú cuando empezaste cuando no había ni iTunes. Y yo, en cambio, cuando empecé, yo había escuchado ya muchísimos podcasts españoles, americanos, y poco a poco en mi mente fui formando un poco la idea, ¿no? Y eso creo que ayudó, ¿no? Porque pensaba, mira, esto me gusta de este podcast, esto me gusta del otro. Y yo pensaba un poco a nivel de marketing, mi público, cómo no sería, y más que empezar a lo loco, empecé un poco, siempre imperfecto, como siempre digo, porque no hay nada perfecto, pero empecé un poco ya pensando en cómo lo generaría, qué tipo de contenido, etcétera. Pero bueno, cuando escucho los primeros podcasts se me ponen los pelos de punta, porque pienso, madre mía de Dios, cómo empecé, ¿no? Y la gente que escucha esos primeros podcasts me dice, madre mía, Joan, qué cambio has pegado desde el principio. Pero eso sí, como dices tú, puntual desde el primer día. El 16 de mayo de 2014, como ya podéis haber calculado, un viernes, se publicaba el primer episodio de Marketing Online, que a Joan le da cosica escuchar, pero a nosotros no, así que vamos a escucharlo un poquito. ¡No! Marketing Online, episodio 1. Muy buenos días a todos y bienvenidos a el primer episodio de Marketing Online, el podcast en el que hablaremos de todas las estrategias, técnicas y tácticas sobre el marketing en Internet. Hay 4 fases en todo plan de marketing: análisis, diagnóstico. Bueno, vamos a dejarlo. Por el amor de Dios, lo que me vamos a dejarlo aquí. Está claro que ahora tienes mucho más flow, ¿no? Has abandonado un poco aquella melancolía de ese primer episodio, ¿no? Pero he de decirte que he estado escuchando, no el primero es trampa para todo el mundo. El mío primero es espantoso. He estado escuchando algunos de aquellos primeros podcasts y me llama poderosamente la atención lo definido que ya tenías el formato, ¿no? Ya que el programa ha evolucionado, eso es evidente, pero sigue teniendo mucho de lo que tenían aquellos primeros episodios, ¿no? Mirando ahora el listado de temas, da la sensación de que todo obedece como un gran plan, ¿no? Primero nos diste un montón de episodios con una base para conocer el marketing online, y luego ya empezó una diversificación de temas muy parecida a lo que tenemos hoy. Un día casos de éxito, otro preguntas de los oyentes.
¿todo esto lo tenías fríamente calculado o fue surgiendo sin Me más? gustaría decir que sí, que urdí un plan de acción a 2 años vista, ¿verdad? Y quedaría muy bien, pero no, en absoluto. Yo lo único que sabía, de las pocas cosas que tenía claras, era primero que tenía que ser un podcast de una duración de unos 20 minutos masiva, porque a veces ya sabéis que se me va un poco y me planto a los 30, pero sabía eso, que tenía que ser breve, de unos 20 y pico, y tenía muy, muy claro que tenía que ser de lunes a viernes. Por eso aposté, y no dije de lunes a domingo, básicamente porque también, no por mí, sino porque quería darle un poco de descanso al oyente, ¿no? Es decir, voy a entrar, porque lo que yo quería desde un principio era entrar en la rutina, bueno, como haces tú, ¿no? Con el daily, entrar en la rutina de ese oyente, es decir, bueno, mira, este rato es el rato de Joan. ¿Qué rato es? El rato que pillo el autobús y me voy al trabajo, o cuando estoy en el coche y voy al trabajo, o cuando saco al perro, o cuando estoy en el gimnasio. La mayoría de gente, y al menos de la gente que yo tenía en mente, disponían de esos 20, 30 minutos, algunos más, pero claro, tienen que escuchar otros podcasts, te tienen que escuchar a ti, etc. Entonces, eso era lo único que tenía claro, y por otra parte, que en cada episodio, y eso iba sagrado, yo he llegado a borrar directamente algunos episodios, directamente, después de acabarlo, es decir, no me convence, quería que cada episodio tuviera algo de valor. O sea, que aprendiera algo la persona que me escuchaba. Porque claro, yo tengo mucho respeto por el tiempo de la gente. Cuando sé que alguien me escucha cada día entre 20 y 30 minutos, no quiero simplemente contarle cosas por contarle y que no se lleve nada. Porque, a ver, si yo fuera un podcast de entretenimiento, dices, pues lo entretengo, fantástico, genial. Pero en este caso la gente quiere aprender un poco, ¿no? Quiere decir, pues bueno, quiere llevarme algo. Y eso era básico. Era lo único que tenía claro. Pero no tenía claro nada más. Y fue precisamente la audiencia, pues los oyentes, los que de alguna forma me ayudaron a crear lo que hago ahora, ¿no? El lunes responder las preguntas. ¿Por qué? Porque al principio no lo hacía así. Al principio respondía o las noticias las iba soltando, depende del día. Luego durante un tiempo el viernes era el día de las noticias, pero me decían que no, que mejor un día entero de noticias no valía la pena. Entonces las preguntas se empezaron a acumular y tuve que dedicar un día entero a las preguntas. Lo de los casos de éxito, que en esta segunda temporada son casos de estudio, fue un oyente que me dijo, escucha, ¿por qué no anuncias el caso y luego nos das una semana para que te enviemos respuestas? O nos das, bueno, no me lo dejo exactamente así, pero no nos das un tiempo para que nosotros propongamos soluciones y después vemos a ver quién ha acertado. Es decir, es lo que siempre digo, el feedback con los oyentes es clave, es vital, porque ellos han sido los que han creado un poco, en este caso, este programa, este podcast. Siento curiosidad porque a mí me pasa algo con mi podcast Emilcar Daily, un podcast diario de tecnología, como ya tuvimos citado, y es que veo que no tengo las mismas descargas o escuchas o como lo que llaman en todos los episodios, ¿no? En mi caso, no como en el caso de marketing online, no se tratan temas, solo hay un día que es temático, que es el viernes, pero todos los demás días hablo de cualquier cosa. Trato de que el título sea muy descriptivo y eso, según compruebo luego, favorece que unos oyentes pues escuchen un podcast y otros no. Están todos más o menos en el mismo número de descargas, pero se nota cuando hay un tema que interesa más. ¿Tú has podido comprobar eso también en las descargas de tu podcast? Bueno, y por supuesto, pero vamos, es descarado, es descaradísimo. Hay precisamente un episodio que se llama como el libro, ¿no? O mejor dicho, el libro que escribí que se llama como el episodio, En 100 años todos muertos. Ese día fue un día, es muy interesante porque de vez en cuando hago algún programa que se sale un poco del marketing online, ¿no? Y hablo más de temas más filosóficos o más humanos o más sociales, etcétera. Porque de hecho un emprendedor, alguien que se dedique al tema del marketing online en más o menos grado, también es persona, también no somos personas, ¿no? Entonces ese día estaba inspirado y hablé de algo que no tenía nada que ver y hablé pues precisamente de esto. Señores, tenemos que hacer en nuestra vida, tenemos que hacer cosas que nos gusten. No puede ser que estemos condenados a un trabajo que no nos gusta, porque dentro de 100 años, y hacía un poco esta lectura y aquí lo resumo, dentro de 100 años seremos polvo, o sea, no seremos nada, no existiremos. Y nosotros, ni nuestros hijos, solo habrá unos nietos que seguramente algo sabrán de alguien que hacía algo, pero les va a dar igual si nosotros éramos más o menos felices en un trabajo o si llegamos a dar el paso a emprender o no. Entonces hacía un poco este despertar, ¿no? Decía, señores, tenemos que hacer algo, no puede ser que nos estemos, ojo, si es que realmente no disfrutáis de vuestro trabajo o incluso os desagrada. No puede ser que dediquéis 8 horas al día
que un día tiene 24 horas y 8 las pasamos durmiendo, ¿no? De los 16 que nos quedan, no puede ser que la mitad del tiempo de nuestra vida estemos haciendo algo que no nos gusta. Y un poco era la filosofía. Bueno, este podcast, este episodio es aún históricamente el más descargado y ahora con el libro que lo menciono aún ha tenido más descargas, ¿no? Pero curiosamente sí, cuando hay algo que se sale, por ejemplo, el efecto Peter Parker, que también hablé, que es un tema social, el día 1 de enero de este año que hablaba de empezar, ¿no? Empezar un proyecto, y me salgo un poquito de esto, son programas un poco más especiales que, quieras que no, llegan a, como también son más genéricos, porque es lo que decía, que humanos somos todos y todos tenemos estos temas sociales, estos temas familiares, estos temas de emprendedores. Claro, da igual si a esa persona le puede interesar más o menos Facebook, más o menos AdWords, más o menos, da igual, email marketing. ¿Por qué? Porque ese es un tema que toca la fibra un poco de todo el mundo. Además, se nota muchísimo también cuando se comparte en redes sociales. Cuando toca un tema de esta fibra, que toca la fibra a la gente, se comparte mucho más y eso también conlleva a más descargas. Y es curioso, porque esto lo ves a posteriori. Tú vas, yo, claro, al igual que tú, vas tocando varios temas, vas tocando varias teclas. Y hay un momento en el cual, ¡zas!, ves que hay un pico de visitas, de descargas, etc. Y eso, una vez más, es feedback del oyente, en este caso, que debes escuchar con mucha atención. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que eso interesa. Y lo que interesa, bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, trabajarlo. Marketing Online es un podcast, podríamos decir, de perfil profesional. Lo has puesto como ejemplo muchas veces de programa en el que un profesional muestra y comparte masiva y abiertamente sus conocimientos como una manera de crear una comunidad y también de obtener un prestigio y posicionamiento ante los ojos de posibles clientes. En este caso, el podcast te muestra a ti como consultor de marketing online y también promociona tus cursos. ¿Cómo se te ocurrió usar precisamente un podcast para esto? Ya has dicho que eras un oyente intensivo, pero ¿tú tenías alguna experiencia previa en radio o en otros medios de comunicación? ¿Algo que te hiciera decantarte especialmente por el micrófono? Sí, bueno, a mí me gusta mucho hablar, se nota. Viene por parte de mi madre, que ha sido desde 51 años, ha sido relaciones públicas, bueno, ha estado trabajando en un ayuntamiento y ha tenido que hablar muchísimo y yo lo he heredado de ella, ¿no? Y sí, efectivamente, yo empecé con radio amateur, estuve en varias radios locales y me lo pasaba muy bien. Bueno, de hecho, tengo que confesar que empecé grabándome a mí mismo en un cassette, en un radio que sin micro ni nada, le dabas al rec y ahí hablabas y hacías como que hacías un programa de radio. Después te escuchabas y recuerdo perfectamente cuando me escuchaba mi voz y pensaba, anda, esta voz no es la mía, esto no graba bien. Bueno, sí que graba bien, era mi voz. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado, a no ser que trabaje con cascos y trabaje en la radio profesional, a escuchar su propia voz, ¿no? Al principio se te hace muy raro. Pero empecé ahí, después el tema de las radios locales y después estuve a nivel profesional trabajando durante un par de años en Cadena SER, en Radio Barcelona, y empecé pues desde técnico, guionista, presentador de programas, un poco hice de todo, ¿no? Pero siempre, claro, dependías de lo que decía el jefe y la línea editorial que tenía que tomar la radio, del partido político que estuviera detrás de la radio, etcétera, ¿no? Y cuando al final pues no se renovó el programa, pensé, bueno, voy a volver a hacer radio amateur o para pasármelo bien, ¿no? Pero con el tiempo empecé a darle, porque entonces descubrí el podcasting, y empecé a darle, bueno, un poco vueltas al tema. Empecé a escuchar podcasts, empecé a pensar, bueno, esto que parece tan raro, que es simplemente alguien grabándose en casa y que nadie le escucha, igual sí que realmente hay alguien al otro lado, ¿no? Por eso siempre digo lo de gracias por estar al otro lado. Y empecé a escuchar a los americanos, a los españoles, descubrí a ti, bueno, los grandes gurús de cuando empezaron, y entonces fue un poco cuando le fui dando vueltas y empecé a pensar que yo también me lo pasaría muy bien. Ojo, me lo pasaría muy bien, al menos. No sabía si iba a monetizarlo, pero al menos estaba seguro que me lo pasaría muy bien haciendo el podcast y aprendiendo a cómo hacerlo. Uno de los cursos que ofreces dentro de tu membership site es un curso de podcasting en el que entiendo que es un así lo hago yo, ¿no? En el que nos muestras básicamente cómo tú haces el podcast. Aunque parezca que no tengo nada que ver, quiero recordar en estos momentos que tú has hecho algunas campañas muy interesantes, por ejemplo, de regalar 1.000 euros o de ofrecer una inversión, una especie de concurso de ideas en el que tú ibas a invertir cantidades importantes. Mi pregunta es, ¿no podrías apartar un poquito de ese dinero y comprarte un micrófono decente y no estar grabando con el micrófono del iPhone? Que ojo, no es que se escuche mal, pero se te podría escuchar mucho mejor. Bueno, ¿estás seguro? Sí. ¿Tú crees que notaríamos la diferencia?
Tú, desde tu punto de vista tan experto. Sin lugar a dudas. Bueno, voy a hacer insisto, no es un mal micrófono, además lo conectas al Mac, el Mac sabe lo que le has conectado, claro. Está todo como muy en conjunción, pero yo te dejo ahí, ¿no? Sin pedirte que me respondas ahora, te dejo ahí esa propuesta, ¿no? La próxima vez que estés pensando en invertir, en ofrecer tal, aparta ahí, no mucho, con 100 euros lo tienes resuelto y yo creo que tendrías una mejora. Hagamos una cosa, te voy a pedir consejo, ¿vale? Ya que te tengo aquí, voy a pedir consejo. Sí. Yo necesito un micro, pero por el amor de Dios, un micro que, ¿sabes qué pasa? Que yo pues viajo constantemente, ahora estoy aquí, que sí, Zaragoza, después me iré a Bilbao, a Valencia, y esos días yo también tengo que grabar el podcast. De hecho, incluso un día lo grabé, era en verano, tenía que grabar el podcast, estaba de vacaciones y lo grabé en el asiento de atrás del coche. ¿De acuerdo? Que por cierto, tiene muy buena acústica, porque no sé por qué, pues así se oía muy bien. Tienes que recomendarme un micro, yo hago la inversión, lo prometo, pero un micro que me pueda llevar a todas partes, que no sea un micro de estos de percha, como el que, tan estupendo como el que tienes tú en estos momentos, ¿no? Algo que sea transportable fácilmente. Si me encuentras algo y lo puedo enchufar en mi MacBook Air, entonces dalo por hecho. Bueno, pues yo te haré esa búsqueda y te la comunicaré y Venga. podrás dar parte a la audiencia de a qué acuerdo hemos llegado en este sentido. Y que valoren el cambio. Sí, efectivamente, para que ellos valoren. Venga. Para ir terminando, una de las definiciones antiguas de podcast hablaba de un programa de audio hecho por un experto en la materia de la que se habla. Es evidente desde el episodio 1 que tú dominas el marketing online, pero el hecho de hacer el podcast te ha permitido aprender más cosas, tener todavía más dominio. Es decir, además de ser ya un experto, hacer un podcast sobre algo es también una manera buena de aprender más sobre esa materia. Por supuesto, sí, sin ningún tipo de duda. O sea, learning by doing, es lo que dicen, ¿no? Tú puedes saber muchísimo sobre un tema, puedes saber la teoría, puedes haber estudiado, puedes haber visto incluso casos de estudio, ningún problema, pero hasta que no te pones a hacer lo que sea, hasta que no te pones a picar piedra, realmente no te das cuenta de la práctica, ¿no? Mira, mi profesor de autoescuela, y esto siempre lo comento, decía, mira, el día que te saques el carnet, entonces empezarás a aprender a conducir. Pues es verdad, realmente, el día que ya no lo tuve al lado, el día que no tenía alguien que si tuviera que agarrar el volante, sí, nos íbamos a pegar el leñazo, el día que no había nadie ahí con los pedales extra en su sitio, ese día tomé conciencia de estoy conduciendo yo, ojo con lo que hago y ahora empiezo a aprender. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Cuando creas el podcast, aprendes muchísimo sobre muchas cosas, sobre el feedback de la audiencia, sobre, bueno, evidentemente sobre la compresión de temas técnicos, ¿no? La compresión del podcast, que no tenía ni idea de temas de compresión, temas de grabar en estéreo, en mono. Yo no sabía nada de esto. Yo simplemente había hecho radio, había hecho guiones, pero no había técnicamente hecho nada de esto, ¿no? Todo esto he aprendido una barbaridad. He aprendido muchísimo en temas de membership site, porque ya sabes que yo monetizo mi podcast gracias a los cursos, ¿no? Entonces, los cursos no dejan de ser un membership site, recurrente, mensual, etcétera. Lidiar con todo esto, con todas las preguntas que me mandan. Yo, claro, estoy recibiendo unos 200 correos, de 185 a 200 correos cada día. Entonces, lidiar con todo esto... ¡Madre mía! Claro, sí, o sea, es demencial. Cada mes me llega un análisis de todos los correos que me han llegado, que he contestado, y ahí está la media, ¿no? Claro, todas estas cosas, hasta que no te las encuentras, no te das cuenta de realmente lo que es la teoría y lo que es la práctica. Y en este sentido, me ha enriquecido muchísimo. Además, he tenido muchísimas oportunidades de conocer a gente interesantísima. Muchísimas oportunidades incluso de negocio, de oyentes que me han dicho, mira, voy a montar esto, ¿lo quieres montar conmigo? Y he aprendido de forma indirecta, no propiamente del podcast, sino porque gracias al podcast he podido conocer a gente que me ha propuesto ideas de negocio y que he empezado con esas personas. Y además lo que decimos, el podcast en sí, organizar escuchar el feedback, organizar cada uno de los podcasts, organizar los cursos, saber cómo, hasta qué punto, y esto es importantísimo, hasta qué punto yo puedo crecer en solitario, ¿no? Y ahora precisamente, por ejemplo, he empezado a fichar a profesores externos porque hay especialidades del marketing, especialidades de nuevas tecnologías a las cuales yo conozco, yo podría impartir cursos, pero hay expertos que saben más, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahora del profesor
editor de Photoshop y más que se van a ir incorporando. Todo esto ha sido gracias al podcast y a empezar. Pues si no hubiera empezado, vamos, es que nunca me hubiera planteado si se pudiera tener una crisis de crecimiento, por ejemplo. O sea que, vamos, 100% recomendado a todo el mundo. Se tiene que empezar para saber qué es lo que hay al otro lado del micro. Joan, muchas gracias. Me ha sabido a poco. No, muchas gracias a ti por invitarme a este podcast. Bueno, y esto es todo por hoy. Como siempre, esperamos que os haya gustado. Gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta en iVoox y por estar al otro lado un ratito cada día durante 2 años, porque si no esto sería muy triste, Joan hablando solo la mayor parte de los episodios. Nada, sois vosotros los oyentes, los que hacéis grandes los podcasts, y este Marketing Online lo habéis hecho muy grande. Tendréis de nuevo a Joan al mando del programa mañana, como cada día, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días.